A la hora de nosotros testimoniar, dar un testimonio, explicar lo que Dios ha hecho a través de nosotros, pienso que lo más correcto sería, como dice en el libro de Hebreo, creo, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. O sea, ahí no está hablando de que tú tienes que tener una exaltación personal en cuanto a lo que tú has vivido, en cuanto a lo que tú has hecho. Entonces, tú tienes que pensar. Y si la mujer tuya se para y da un testimonio y dice, me acuerdo yo cuando yo era inconversa que dejaba a mi marido cuidando a los muchachos. Y era mentira, era para irme para una cabaña. Y tú vas a decir, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y los dos cachos te van a salir hasta por la boca porque tú vas a pensar, pero espérate, cuando viene a ver un día cae en una tentación. Entonces, entiende eso, maestro Lendy. Sí, Hay que aprender a tener sabiduría sí, para todo. a la hora de testificar. Hay cosas que tú no debes decir. Entonces, yo prefiero, en mi caso, decir que la misericordia de Dios ha sido grande después que yo me convertí. Sí, se convierte en una exaltación personal. Lendy, No exaltar las virtudes no de Jesús. exalta las virtudes de Dios, Sí, sino tus propias tú eras. virtudes, quién yo era y quién soy ahora. anuncia las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. ¿Qué tal, amigos? Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias a ustedes por siempre darnos la oportunidad de prestarnos su oído para escuchar lo que de parte de Dios y también de parte del esfuerzo del equipo de trabajo que hacemos todos los días para transmitirle a ustedes estas bendiciones, estas enseñanzas que han traído tantas cosas positivas a la gente que nos escucha. Una vez más estamos aquí al junto de mi querido hermano Alexi. Maestro Alexi, Dios me lo bendiga. ¿Cómo está usted en esta noche? Muy buenas noches, mi querido hermano. Estamos bien, muchas gracias. Nos sentimos agradecidos de Dios una vez más por poder estar aquí, no porque seamos buenos, sino porque la gran misericordia de Dios nos ha alcanzado. Y créemelo cuando te digo que cada minuto que pasamos hablando de la palabra te da un cambio como hombre. Maestro Lendy, yo te voy a decir una cosa a ti. Yo no soy un buen hombre, pero créemelo cuando te digo que cuando yo estoy hablando de la palabra me siento un buen hombre. Honestamente, tal vez si yo pudiera dedicar de las 24 horas del día que yo tengo que vivir conmigo mismo obligatoriamente porque no tengo opción. Porque honestamente te voy a decir la verdad, que si yo pudiera no tener que soportarme a mí mismo, pues tampoco me soportara, pero yo no puedo cambiar eso. Pero de las 24 horas que yo tengo que vivir conmigo mismo, cuando yo saco 2 horas para hablar de la palabra, en verdad siento que ya no estoy viviendo conmigo mismo. O sea que la palabra tiene un efecto transformador. En alguna persona es inmediato y completo, y en personas como yo, pues va siendo un trabajo progresivo. Así es. Pero de una forma u otra, bienaventurado aquel que tiene el privilegio de poder hablar de la palabra. Es el privilegio más grande, maestro. De hecho, le voy a decir algo. Alguien me dijo en estos días, me dijo, yo le estoy orando a Dios porque yo necesito invertir algunos equipos en tu ministerio. Y la palabra que me decía era, porque cada vez que lo escucho hablar de la palabra, sé que esa es la parte de la esencia de ustedes. Eso es lo que le gusta, eso es lo que lo transforma. Ustedes se sienten otras personas a la hora de hablar de la palabra. Porque créanme que nosotros mismos podríamos tener dificultad, pero la palabra no tiene ninguna dificultad. Provoca un efecto en nosotros y también en el oyente. Es un simple vaso. Somos simplemente un vaso. Entonces, este tesoro ha sido depositado en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Maestro, refiriéndonos a las crónicas, ¿qué es el libro de las crónicas? Se escribe primera de crónicas y segunda de crónicas en el Antiguo Testamento. En realidad, ¿cuál es la finalidad del libro de las crónicas? La finalidad de la crónica es lo mismo que, por ejemplo,
para que nos podamos entender, tenemos que movernos al trasfondo histórico de los tiempos de los reyes. Sí. Todos los reyes tenían, aparte de su consejero, de su copero y de su escudero y de cada una de las personas que estaban cerca, establecido por rango. Tú sabes que los rangos estaban como su primer ministro, príncipe heredero, estaba lo que se llama la madre reina, que era la madre del rey, estaba la emperatriz y era la encargada del harén, en el cual estaban la concubina. Pero había un personaje que formaba parte de ese orden que se menciona poco, era el escriba. El escriba, o sea, en otras palabras, el cronista. El cronista. Ujú. Ese era el que se encargaba de crear la historia completa de ese reinado. Por ejemplo, ustedes ya tienen que entender una parte de la historia de la Biblia, que hay un rey que en verdad una vez se develó y lo que pidió fue el libro De las crónicas. de la crónica. Sí. Y en ese libro vio que uno llamó Mardoqueo, creo El que era, rey Asuero. el rey Asuero, ¿verdad? Ajá. Mardoqueo había hecho una obra. Sí. Y él dijo, ven acá, pero este yo no lo había visto. Pero se recompensó este hombre. Sí. Y le dijeron no. Y dijo no. Porque el rey, como el reinado era por decreto, también así mismo eran los premios. Exacto. O sea, un rey podía decretar mocharte la cabeza por una traición, pero también decretaba un premio por una salvación. Claro que sí. Entonces, una crónica no es más que una escritura recordatoria de los acontecimientos que han pasado en alguna clase de dinastía o en alguna clase de poder. En el caso de Israel, envolvía tanto los acontecimientos de los reyes de Israel como los acontecimientos de las obras grandes que hacía Dios en esos reinados. Exactamente. O sea, las crónicas se encargaban de redactar los hechos que ya habían ocurrido en cuanto al tiempo de un rey, del reinado de cada persona y sus acontecimientos. También encontramos en el Nuevo Testamento Hechos de los Apóstoles. Exacto. Se cambia crónica por hecho. Exactamente. Ahora, los Hechos de los Apóstoles fueron esos acontecimientos que sé que en el momento en que se escribían, no simplemente se estaba pensando en ese momento para ellos, sino que para nosotros mismos pudiéramos ver también todos los acontecimientos positivos y poderosos que llegaron a acontecer por medio del poder del Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles. Ahora bien, si todos estos acontecimientos pudieron traer muchas mentalidades positivas a los creyentes de este tiempo, yo sé que cada uno de nosotros también hemos tenido crónicas y hemos tenido hechos también. Claro. Porque, nos enfocamos verazmente en lo que dice la Escritura, pero nosotros mismos personalmente hemos tenido vivencias. Sí, lo que pasa es que a veces nosotros nos gusta mencionar la vivencia en la cual somos héroes. Somos Pero héroes. se nos olvida mencionar en la cual somos villanos. Cuénteme una de esas crónicas, de esas experiencias que le pudo a usted despertar el anhelo de usted decir, wow, yo creía en Dios, pero por medio de esta vivencia hoy creo más. Algo personal que usted haya vivido con Dios. Lendy, mira, te voy a decir algo. La pluma más indemble es más fuerte que la mente más poderosa. Sí, Por eso es que tú estás viendo que las Sagradas Escrituras se componen de acontecimientos que escribieron algunos hombres. Dice que toda escritura es inspirada por Dios. ajá, Es útil para redarguir, para instruir, para enseñar a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. sí. Pero la verdadera finalidad es que no se olvide. No, claro. Porque dijo Pilato, lo que está escrito, está escrito. El libro de los Hechos, como tú lo mencionaste, lo escribió un doctor llamado Lucas, que es el mismo que escribe el Evangelio según Lucas. El libro de los Hechos está dedicado a una comunidad cristiana, la cual era encabezada por un señor llamado Teófilo. Eso estamos claros. Mira, maestro Lendy, en realidad, en lo que concierne a los testimonios y en lo que concierne a hacer mención de los acontecimientos que Dios ha hecho entre los cristianos, son importantes, pero hay que tener cuidado. Claro. Por ejemplo, ¿por qué razón yo no estoy 100% de acuerdo con los testimonios completos? Te voy a explicar algo. El apóstol Pablo, tú sabes quién era el apóstol Pablo. Tú sabes todas las cosas que hizo el apóstol Pablo. Y la mitad del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol Pablo. Pero tú también sabes que solamente, si no me equivoco en mi estudio de la Biblia, me parece que solamente 2 veces Pablo testificó
quién era él antes. Creo que en una ocasión lo testificó delante de un emperador y creo que en una ocasión lo testificó en otro momento. Si no me equivoco, creo que fueron 2 veces en la cual Pablo hizo mención de lo que él era. Ahora bien, en realidad, el tú hablar de las cosas que Dios ha hecho después que tú recibiste a Dios, yo los hallo una maravilla, porque viene siendo una crónica. Pero el tú hacer mención de ciertas cosas que tú hiciste antes, yo nunca lo he hallado completamente bien. ¿Por qué razón te digo eso? Un sicario asesino que se convierta, yo hallo que en vez de ser una cosa edificativa, es un uso del diablo que él haga mención de la gente que mató. Yo creo lo mismo. Yo considero que una persona, Pero ¿qué tal si él está utilizando eso como referencia para luego traer, da la impresión que de puede ser una zapata? Ajá. Pero te voy a decir una cosa a ti. Tenemos que probarle la atmósfera en la cual nos movemos. Y si hay uno ahí de lo que tú mataste, un familiar, Sí. en vez de tú edificar, puede ser que reviva una herida Que vieja. se ha dado el caso. Pero está bien. Pero si una persona que ya aceptó a Dios y te escucha a ti dando testimonio de la gente que tú mataste y te reconoce y te recuerda, ¿tú crees que la edificación es la misma? No, claro que no. Entonces, entendamos esto, maestro Lendi. Un sicario se convirtió, Dios en verdad cambió su vida. Yo prefiero que él hable de las grandezas que Dios está haciendo en él, en el momento, que de las cosas que él hizo antes de convertirse. Pienso que es lo correcto. Un pedófilo y violador, Dios tuvo misericordia. Un pedófilo y violador ahora hacer énfasis en los acontecimientos de suciedad y de terror que él hizo antes, yo considero que no es correcto. No. Una mujer que vivió una vida de desorden y de infidelidad, ahora pararse en el púlpito a decir todas las infidelidades que hizo, No. yo considero que no es correcto. Entonces, tú y yo tenemos que entender, en lo que concierne al testimonio fuera del evangelio, la mayoría dicen lo que no lo compromete. Sí. Todo el mundo testifica algunas cosas, pero que no se comprometa completamente. Sí. Entonces yo prefiero, en mi caso, decir que la misericordia de Dios ha sido grande después que yo me convertí. Sí, Yo te podría decir a ti Sí. que en el caso mío, hace tiempo que estaba programado para estar muerto, aunque me muero ahorita, pero ahora estoy hablando. Pero yo en varias ocasiones, fuera de mi actividad correcta, me vi propenso a morirme y por la misericordia de Dios me salvó. En ocasiones, estando en la iglesia, tuve accidentes en la cual el motor se metió abajo de un vehículo y cuando yo me paré, yo pensé que fue el espíritu que se paró. Yo dije, no es posible que yo esté vivo, porque tú tienes un accidente en la pista de Paya, lloviendo. En realidad yo iba rápido porque quería alcanzar una guagua que iba para una dirección y yo no sabía llegar. Y agarró un aguacero. La persona que iba en la camioneta tuvo que arrinconarse para el paseo donde van los motores porque no veía. Pero yo tampoco lo vi cuando él se arrinconó. Y cuando me dio tiempo a ver lo que yo frené, yo fui deslizándome en la pista y me metí debajo de la camioneta. Y cuando yo dije, ven acá, pero no es posible. Cuando me caí arriba del motor y seguí rodando arriba. Yo dije, pero no es posible que yo esté vivo. Ni un guayoncito. El motor se guayó, la direccional. La direccional del motor se guayó, no se rompió. Y paré el motor y me revisé. Yo dije, no, pero en verdad, es porque estoy caliente. Pero ahorita, cuando yo llegue, yo sé que yo voy a estar desbaratado. Pensé yo. Pero la guagua que yo te le caí atrás se me fue. Dejó de llover y cogí, arranqué y la encontré. Otra vez. Llegué al lugar y volví, me revisé. Y digo, el tipo que se paró en la guagua ni se dio cuenta que yo me exploté con la guagua. Porque fue debajo, él ni se dio cuenta. Y yo digo, ven acá, pero no es posible que un accidente así yo te entero. Créemelo cuando te digo que yo estaba trabajando y era pensando, señor, pero cuidado si fue que yo me morí y la mente está trabajando pensando, porque uno hace mucha idea de la muerte, Sí, pero sí. cuidado si fue que yo me morí y estoy pensando que estoy haciendo la cosa. No, déjame decirte que antes de yo llegar, por casualidad de la vida, yo pasé por la casa de un pastor, amigo mío. No sé por qué, porque yo mayormente soy poco visitador.
Y cuando pasé, él dijo, Alexis, pero qué raro que tú vengas aquí solamente de que a saludarme. Pero es muy raro eso. Digo, o increíblemente voy a llegar ahí, para allá abajo, y me dio deseo de pasar a saludarlo. Dice él, no, pero eso no es posible. Entonces vino y se puso de rodillas a orar. Wow. Eso yo no lo sabía, eso me lo dijo después. Digo yo, no, sentí ese deseo, simplemente. Pero créemelo, dentro de ese deseo lo que estaba era que la misericordia se extendiera. Sí. Cuando yo arranqué en el motor, ni había comenzado a llover, ni él sabía que me iba a pasar el accidente. Pero como yo pasé, él dijo, no, déjame orar. Sí. Porque eso es muy raro que Alexis pase por aquí. La mano de Dios me salvó. Entonces, sí. Maestro Lendy, a eso es que me refiero. Cuando tú hablas de lo que es testimonio, sí. Yo no estoy en contra de que tú hables de las crónicas, de los acontecimientos que te envuelven. Lo que yo no estoy de acuerdo es que una persona esté hablando. Lendy, yo te voy a decir una cosa a ti. A veces los testimonios se convierten en una exaltación personal. Lendy, no exaltar las virtudes de Jesús. No exaltar las virtudes de Dios, sí, sino tu propia virtud de quién yo era y quién soy ahora. Pero te voy a decir una cosa a ti. En una ocasión se convirtió en una persona de inclinación contraria a lo que tú le llamarías un homosexual. Y cuando error de un pastor sin entendimiento, así yo lo juzgo, no era preciso darle una oportunidad para que testificara algo que es tan problemático. Entonces, cuando se le dio la oportunidad en su testimonio, entonces dijo una palabra que no encaja dentro de... No, pero cuidado si ustedes se creen que cuando yo no veo a ese muchachito así, yo no siento la tentación. Tú puedes entender. Entonces, te voy a decir una cosa a ti. Está bien que se cree, pero cuando viene a ver el hermanito que está aplaudiendo al lado de él, y él comienza a menearse, dice, concho, me acordé que el varón. Wow, Dios mío. Entonces, ¿entiendes qué es lo que yo te quiero decir? No, hay cosas que salen fuera de lo que es la ética, y yo pienso que eso trae problemas futuros dentro de lo que es el orden eclesiástico. Y de verdad, maestro, yo digo que a la hora de nosotros testimoniar, dar un testimonio, explicar lo que Dios ha hecho a través de nosotros, pienso que lo más correcto sería, como dice en el libro de Hebreos, creo, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. O sea, ahí no está hablando de que tú tienes que tener una exaltación personal en cuanto a lo que tú has vivido, en cuanto a lo que tú has hecho. He escuchado lo que usted dijo que le pasó con el accidente que tuvo camino a Paya, pero en ningún momento yo he escuchado que usted dice, no, porque yo estuve en un momento de oración, yo estuve en un momento de ayuno, la única palabra que yo he visto que usted ha hecho énfasis es la misericordia de Dios. O sea, créemelo, perdona que te interrumpa, créemelo, maestro Lendy. Lendy, hay que tener sabiduría hasta para comer. Claro. Mira, el pueblo se perdió por falta de entendimiento. Sí. Lendy, tú me das una oportunidad y comienzo yo a testificar de cuando yo tenía mujeres, que yo tenía tanta mujer y que en una ocasión un marido me sacó en cuero y que en una ocasión tuve que dar una juía y que en una ocasión estaba trabajando y cogí los cuartos del sueldo y me fui a beber y a hacer sinvergüencería. ¡Y a su nombre! Y el pueblo, ¡gloria! ¡Y a su nombre! Gloria tú vas a dar cuando tú llegues a tu casa en la noche. Tú vas a decir gloria cuando la mujer tuya te diga, ven acá, pero mira, aquí. Y créeme, lo que las mujeres son tan expertas que cuando viene a ver en el culto, la primera que va a decir, ¡gloria a Dios! Es la mujer tuya. Y tú estás creyendo que esa mujer está alabando a Dios. Ella está diciendo gloria a Dios por el fuetazo que te va a dar cuando tú llegues. Entonces, tú tienes que pensar. Claro. Y si la mujer tuya se para y da un testimonio y dice, me acuerdo yo cuando yo era inconversa que dejaba a mi marido cuidando a los muchachos y era mentira, era para irme para una cabaña. Y tú vas a decir, ¡gloria a Dios! Sí, te va a morir mismo. ¡Gloria a Dios! Y los dos cachos te van a salir hasta por la boca porque tú vas a pensar, pero espérate, cuando viene a ver un día cae en una tentación. Entonces, entiende eso, maestro Lendy. Sí. Hay que aprender a tener sabiduría para todo. A la hora de testificar. Hay cosas que tú no debes decirlas. No se puede. No, que yo hice un lío una vez
para salir con una mujer, esos días la mujer se va a acordar, mira, ahora mira, y yo que tuve que pagar la pieza esa vez, mira, esos cuartos se los saco yo aunque lo mate. No. Anuncie la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Yo vi una persona en una ocasión, maestro, que habló con tanta descripción de su vida pasada, que honestamente, cuando yo lo vi hablando de esa manera, y como él, aún en términos vulgares, estoy hablando delante de más de 200 y pico de personas, habían jóvenes, como él había, de hecho, mencionó hasta temas en cuanto a lo que tenía que ver con la sexualidad y los estupefacientes. Maestro, que cuando yo escuché a esa persona hablar, él esperaba de mí, cuando yo escuchara su testimonio, que yo le dijera, wow, mi hermano, lo hiciste tremendo. Ese tiene que darle la segunda parte a tu testimonio. Mano, eso fue algo terrible. Dios se movió en medio de ese testimonio, porque él me conoce y somos amigos. Yo me imagino que él esperaba de mí una respuesta así. La única respuesta que yo le di fue, oiga, mi hermano, lo que le voy a decir a usted. Nunca más vuelva a hablar de las cosas que usted vivió. Hable de lo que Jesús ha hecho de aquí en adelante para usted. Porque honestamente se provocó hasta una tensidad en medio del público. De hecho, personas que yo estaba viendo la actitud y la manera, y en realidad no es lo correcto, porque a veces creemos que por medio de nosotros testimoniar, creemos que todo el mundo va a asimilar las cosas de la manera en como nosotros la tenemos plasmada en nuestra mente. Y obviamente no es así. La gente tiene un oído y puede crear hasta mucha confusión. Lo único que no tiene rol en tu palabra es lo que está escrito. Por eso, en verdad, Maestro Lendy, no es que yo sea un dotado ni un doctor, pero en realidad, lo único que yo considero exacto es lo que está escrito. Sí. ¿Por qué yo considero exacto? Porque en eso es que yo creo. Porque en realidad, la palabra de los hombres son simples palabras. El mismo que está dando un testimonio de cuánta gente mató, puede ser que en una tentación mate a otro más. El mismo que está dando un testimonio de cuántas mujeres tuvo relación en una tentación, también lo hace. El mismo que está dando testimonio de toda la droga que se metía, puede ser que también en una tentación se la mete. Entonces, no es eso lo que hay que hacer énfasis. Lo que hay que hacer énfasis es hasta dónde ha llegado toda la misericordia contigo. Lo que hay que tú mencionar es hasta dónde Dios te ha mantenido por medio a su amor grabado en la palabra. Entonces, si tú testificas, dice, el que testifique, hágalo para la gloria de Dios. Sí. Hay que tener cuidado, porque tú testificando los éxitos que tú estuviste en el mundo, cuántas veces te le fuiste a la policía, cuántas veces macheteaste, cuántas veces hiciste cosas incorrectas, directa o indirectamente, te honran a ti. Claro. Como hombre. Sí, te engrandecen. Sí. Y tú puedes darse el caso que inconscientemente sienta alegría. Porque créemelo cuando te digo que yo he visto personas testificando su vida pasada sin vergüenza. Sí. Tú puedes entender qué es lo que yo te estoy diciendo. Si yo me pongo a mencionar todas las cosas que puede hacer un hombre en una trayectoria de 51 años fuera de Dios, me va a dar vergüenza. Sí. Entonces, ¿cómo yo me voy a parar en un púlpito? Yo tengo hija, tengo hijo, tengo nieto, tengo nieta, a yo hacer mención de las cosas que yo hice incorrectas. No es lo correcto. No. Ahora, yo sí puedo aconsejarte a ti como hombre joven, a que no lo haga. Aconsejarte a ti las consecuencias que yo tuve por mis errores, como te he aconsejado a ti como hijo. Mira, Lendy, hacer esto te va a llevar a esto. Eso es seguro. Como llamo al hijo mío y lo aconsejo, le digo, eso que tú estás haciendo, también yo estuve en el mismo lugar tuyo y me trajo tal consecuencia. Ese es mi testimonio. Sí. Pero en lo que concierne a las menciones, yo considero que como cristiano, tú tienes que hacerlo para engrandecer el nombre de Dios. Obligatoriamente. Pienso que eso sería la parte fundamental que debería de tener, y todos los predicadores que sé que ven estas enseñanzas, procura siempre anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sabe algo, maestro, que yo también he visto en algunos tiempos, personas que crean seguidores, porque los seguidores, simplemente la palabra alimentan el propio ego del hombre.
yo le voy a decir algo. Y creo que la manera más correcta no es que tu ego sea alimentado, sino que tus defectos sean pisoteados por medio de la palabra. Entonces, tu testimonio de tu vida pasada deben contritar tu espíritu. Claro que en sí. vez de enaltecerlo. Claro Entonces, que sí. si tú en tu testimonio no sientes que tu espíritu es contritado, tú inconscientemente puedes ser poseído por la soberbia. Claro, y viene una exaltación personal. Una exaltación personal, porque es muy fácil mencionarte en todas las historias cuando tú eres héroe. Porque yo me acuerdo de las historias que uno mencionaba cuando peleaba. Yo llegué a mencionar una historia de uno llamado Ángel y yo, de un pleito que tuvimos en el cual en la historia nosotros fuimos los verdugos que ganamos. Pero en la verdadera historia fue que por donde Monbulete, uno que era un taponcito de chiquito, nos dio estrellones, patá y trompar los dos. Que estábamos vendiendo un aguacate. Y después que llegamos, dijimos, es un lío, porque si decimos que este tipo nos dio a los dos, van a decir que esto es increíble. Vamos a decir que nosotros el pleito ustedes lo ganaron. Créemelo, hermano Sí. mío, que una parte de la historia la cuenta uno. Como dice una muy famosa, dice que los libros de historia siempre los escriben los ejércitos que ganan la guerra. Claro. No, y los testimonios, porque tú haces un testimonio de las cosas que tú hiciste en las cuales saliste victorioso. Sí. Pero tú no haces el testimonio en las cosas que tú hiciste, en las cuales pasaste una vergüenza increíble. Que saliste corriendo. Que saliste corriendo. Sí. Tú no haces testimonio en la cual se armó un juidero y con el que tú estabas tenía más valor que tú y tú saliste huyendo con un cuchillo en la mano. Sí. Tú no haces testimonio cuando te agarraron por Nizá, un ejemplo, y te metieron 3 buenas galletas y tú tuviste que irte y hacerte el loco. Nadie Y en cuenta las cosas. el ámbito cristiano también. Solamente contamos los testimonios, hermano, que yo estuve orando en esa iglesia y de repente se endemonió una persona y yo estuve orando por esa persona, hermano, y Dios libertó el espíritu, pero no cuenta cuando tuviste que dejar una amanecer dentro de la iglesia porque el demonio no lo pudieron echar fuera y tú eras que estabas predicando. Entonces, no contaste las veces que tuviste que reprender, que tuviste que hacer llamado y alguien te quitó el micrófono y te dio a tu una galleta. No testifica eso. Ni tampoco testificaste cuando tú estabas sentado en el culto y el predicador dijo, mira, así dice el Señor. Sí. Que si no te sometes te vas a ir para el infierno porque tú estás haciendo esto, aquello y lo otro. Entonces, Sí, es muy fácil tú contar la historia cuando tú eres el héroe. Ahora, para que tú no tengas ese conflicto, entonces yo recomiendo, como dice el apóstol Pablo, ahora hablo yo como hombre. Sí. Yo recomiendo que no esté hablando los disparates que tú hiciste antes. No sería lo Yo recomiendo que tú hables de la misericordia de Dios. Yo te voy a decir la verdad a ti, maestro Lenny. Mira, yo me siento agradecido de Dios porque el yo tener un sentimiento en mi corazón que el terror más grande de mi vida es la autojustificación. Créemelo, a lo que yo más miedo le tengo es a autojustificarme. Entonces, yo no sirvo para vivir una vida queriendo venderte a ti una imagen falsa, porque yo creo que tú te sobreestresas. No. Si tú quieres, tú me aceptas. Yo soy así. Ahora, sí quisiera cambiar y sí quisiera ser mejor hombre. Yo le digo a la mujer mía, honestamente te digo, que a veces te felicito a ti por soportarme a mí, porque yo mismo hay momentos que me molesto, sabiendo que hay cosas que yo quisiera cambiar y por una razón u otra no le he podido cambiar. Entonces, a nadie le gusta decirle esa realidad. Ahora, el apóstol Pablo sí la dijo. Él lo dijo claro, él dijo, sí, yo sí. En verdad, yo le he orado a Dios 3 veces para que me quite un mismo problema y sigo con él. Y Dios me ha dicho, bátete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Miserable de mí, ¿quién me va a librar a mí de este cuerpo de muerte? ¿Tú sabes lo que es un cuerpo de muerte? Un cuerpo podrido, un cuerpo con problemas, un cuerpo con llaga. Él dice, ¿quién me va a librar a mí de este cuerpo de muerte? Porque yo en verdad no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso es lo que yo hago. Entonces, si queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, entonces ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y el que estaba hablando tenía todos los dones y todos los ministerios. Entonces, habla como habló ese. Mencióname esa suciedad de tu cuerpo. Mencióname tu debilidad. Mencióname que hay una faceta en tu vida que tú todavía no la has superado.
Mencióname que tú eres un hombre que tiene que aprender de tus hijos, de tu nieto y de tu mujer. Nunca nos podemos brindar como los superhéroes, pero Pablo, en base a su retórica, uno de los versos bíblicos más famosos que yo pude escuchar de él fue Gálatas 2:20, maestro. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Y lo que vivo ahora en el Hijo de Dios, lo vivo también en la fe. ¿Dónde que lo vive? En el Hijo de Dios ahora, en el Hijo de Dios, en la fe. Entonces, maestro, pienso que el más grande testimonio es hablar de la grandeza de Jesús. Eso es lo que nos Y el más grande solidifica testimonio todavía es la manifestación que se hace a través de la palabra. a través de la Por palabra ejemplo, de Dios. Claro que sí. Te voy a decir una cosa a ti. De Carriao. Yo de Carriao y mi mujer cristiana. Yo quería salir a beber, pero tenía hijos que querían ir a la iglesia Sí, sí. y la mujer también. Yo quería salir a beber, pero no quería que mis hijos y mi mujer dejaran de ir a la iglesia. Sí. Si me iba, se le iba a ser difícil a ella moverse. ¿Tú sabes lo que yo hacía? La llevaba a la iglesia primero, la esperaba, y después entonces que la llantaba, entonces la engañaba, le dije, entra que voy ahora, y me iba. Sí que me quería matar cuando venía, pero no dejó de ir a la iglesia. No, no, no. Usted no fue una prueba para que Entonces, ella no fuera. te voy a decir una cosa a ti. Tú conociste mi casa Sí, sin yo ser cristiano y hallaste toda mi familia siendo cristiano. claro que sí. ¿Entiendes cuál es el punto de lo que concierne? Claro. Entonces, es muy fácil presentarse delante de los hijos, delante de todo el que te conoce como un superhéroe. Como el superhéroe. No, preséntese como el hombre débil, para que en realidad cuando tus hijos crezcan, entiendan, como entienden lo mío, no, pero por encima de su debilidad fue padre. Fue padre, exactamente. Pero si me presento delante de ellos, No, no con te- el testimonio del ministro, con el No. testimonio del perfecto, No lo van a cuando aceptar. ellos adquieran conocimiento van a decir, este es un tipo de una doble moral. Así mismo. Este tipo lo que le gusta es la hipocresía. Entonces, tú pierdes el respeto de tus hijos porque ellos aún las palabras que tú dices que es verdad van a decir, cuando viene a ver otra historia más. No, Así diga la verdad. Entonces, ese es el punto al que me refiero en los testimonios. Usted se va a parar delante de un púlpito y va a decir lo que le conviene. Pero tu mujer, que es el espejo, déjame decirte que a uno no le gusta reconocerlo. Sí. Pero el espejo en el cual se ven los defectos de uno es la mujer. Es la mujer. La única persona en el mundo que sabe verdad cómo tú eres Es tu mujer. es tu mujer. Maestro, Pero que ni tú mismo sabes bien cómo tú eres. maestro, cuando un predicador está predicando, hay que observar a la mujer, a ver cómo la mujer lo está observando mientras Es él el está espejo. predicando, para ver si es verdad que ese hombre de Dios. Así que ya ustedes saben, señores. Ay, Dios mío, esto sí está bueno. Dios les bendiga una vez más. Gracias a ustedes por estar aquí. La importancia de testimoniar, de dar testimonio, pero sobre todo anunciar las virtudes de Jesús, que son las más importantes por medio de nuestro testimonio. Dios le bendiga, Dios le guarde, bendiciones.